En detalle, gerente, muy buenos días, bienvenido a esta mañana informativa. Buenos días, Paula, para ti, para todos los integrantes de la mesa, para los televidentes. Bueno, gerente, pues hoy se entrega el informe de gestión del año 2021 por parte del Metro de Medellín y queremos saber y hablar de diferentes aspectos que son de interés público, pero quiero que empecemos hablando acerca de la solvencia económica. ¿Cómo terminamos 2021? ¿Qué balance se hace teniendo presente también los efectos que dejó la pandemia? Digamos, 2021 pues empezó a ser como el año de recuperación. Sí. Sí, efectivamente. Nosotros hablamos de que salimos de los cuidados intensivos y pasamos a cuidados especiales. O sea, todavía no estamos en una situación, digamos, sostenible a largo plazo en términos financieros. Hay dificultades porque la pandemia nos deja un hueco que es irrecuperable, es estructural. Esto debido a que el servicio de transporte no es un bien almacenable. Precisamente nosotros circulamos ya con los trenes vacíos durante el año 2020, durante 2021, bueno, no vacíos, con el aforo establecido por el Gobierno Nacional de una tercera parte o del 50%, y eso genera unos costos, pero sin ingresos. Entonces esas pérdidas son irrecuperables. Sin embargo, al día de hoy estamos volviendo a mover más o menos el mismo número de pasajeros, tal vez un 10% por debajo del número de pasajeros que movíamos antes de la pandemia. Eso quiere decir que tenemos de nuevo una caja fluida en el día a día que nos permite mantener de nuevo la operación en los niveles normales de ingresos. Sin embargo, repito e insisto en eso, las pérdidas anteriores son estructurales y para ello pues tenemos desplegadas una serie de estrategias. Bueno, el metro, sin duda alguna, gerente, le salvó la vida a mucha gente en la pandemia. El metro fue el único medio que la gente respetó con las medidas, medio de transporte. Ustedes hicieron una pelea dura en hacer que la gente cumpliera en las plataformas con los tapabocas y que de alguna manera hoy todos le agradecemos al metro esto. Ese sentimiento de gratitud se lo traslada a nombre de los miles de colombianos y antioqueños que siempre ven en el metro como su salvador, su llave, su parcero, su amigo. Crece la afluencia de usuarios. Para este año tienen ustedes, anotan 32.5 de aumento. ¿Cómo ha sido eso y qué esperan para este 2022? Un muy buen balance, usted lo decía, llegan a los del 2019, pero disparados ahora en el 2022, lo que permite respirar un poquito para enfrentar los nuevos retos. Sí, señor, así es, pero yo quiero aprovechar la introducción que acabas de hacer y el agradecimiento que trasladas al Metro de Medellín para yo también trasladarlo definitivamente y con mucho amor a todos nuestros viajeros, porque de verdad que aquí se trata de la corresponsabilidad. Los viajeros también fueron muy exigentes con nosotros. Inmediatamente había alertas cuando se presentaban y cuando se siguen presentando eventualmente aglomeraciones. La gente se cuidaba definitivamente, la gente llamaba la atención. Obviamente eso nos obligó a nosotros a trabajar con las universidades, a trabajar con las instituciones de salud y revisar muy bien cuáles condiciones estaban cumpliendo para que pudiera existir un viaje con confianza, un viaje con tranquilidad, sin ese miedo a que hubiera contagio. Y de ahí salieron todos estos estudios sobre la ventilación. Exacto, sí. Que fueron supremamente claros en determinar que por lo menos el sitio ventilado metro, los trenes, las telecabinas, los buses no generaban un incremento del riesgo de contagio debido a las condiciones y, insisto, a la corresponsabilidad. Lo que decía, sí, efectivamente en este año nosotros estamos esperando que volvamos a transportar un número importante de pasajeros como antes de la pandemia. Sin embargo, eso nos permitirá tener durante este año la tranquilidad de que tenemos una caja fluida, o sea que vamos a tener la posibilidad de mantener los proyectos del año, pero tenemos dificultades con la ejecución de los proyectos cancelados del año 2020 y 2021. Allí no hemos podido retomar esos proyectos que son proyectos internos. Estoy hablando de los proyectos que se financian con los ingresos de la operación, como por ejemplo el mejoramiento de las estaciones, ampliación de algunas estaciones, los proyectos para conexiones adicionales y accesos adicionales. O sea, hay ciertos proyectos que no son los grandes,
que no son los grandes, pero sí son muy importantes desde el punto de vista de la calidad del servicio. Todos estos proyectos están aún congelados porque esos ingresos que nos faltaron no los hemos podido recuperar del todo. Hemos tenido unos auxilios importantes del gobierno nacional, alrededor de una tercera parte del déficit total de 552.000 millones de pesos ya ha sido reconocido por el gobierno nacional con 172.000 pesos de aporte, y seguimos en este proceso a través de la suspensión del acuerdo de pago, suspensión temporal del acuerdo de pago, que permite que las rentas de gasolina y tabaco puedan ser redestinadas a la operación del metro y a la salud, de tal suerte que podamos recibir alrededor de entre 40 y 50.000 millones de pesos anuales adicionales durante un tiempo limitado. Lo hicimos durante el año 2021, está suspendido también el acuerdo de pago durante el 2022 y esto nos va ayudando a recuperar ese fondo de modernización que no se pudo alimentar durante el año 20 y 21. Gerente, precisamente, pues me imagino que eso que usted nos menciona hace parte de esas estrategias de las cuales usted también hablaba al comienzo, estrategias para terminarse de recuperar de ese déficit en el cual quedaron por la pandemia. ¿Cuáles son esas estrategias, además de las que ya hemos mencionado? Hay unas estrategias que son muy relevantes desde el punto de vista de la gestión. Aquí estamos haciendo también, además de esa cancelación y aplazamiento de proyectos, estamos haciendo un esfuerzo interno importante para ser todavía mucho más eficientes en la gestión. Estamos mejorando procesos, estamos acelerando la incorporación de la transformación digital, estamos acelerando la incorporación de tecnologías 4.0. Por ejemplo, la modernización de los trenes. Ya tenemos alrededor de 9 trenes modernizados, trenes que eran de primera generación, de aquellos que llegaron, correcto, los MAN es una fábrica en Alemania. Esos trenes llegaron hace 28, 29 años a Colombia y hoy, después de este proceso de modernización, están quedando como nuevos, de manera certificada. O sea, esto lo certifican organismos internacionales y universidades que nos han acompañado en el proceso. Esos trenes quedan como nuevos y quedan con tecnología eléctrica, electrónica y mecánica totalmente nueva. Incorpora estas tecnologías que facilitan los procesos y los hacen un poco más económicos. Por ejemplo, los trenes se comunican a través de esta tecnología 4.0 con los talleres e informan directamente a las bases de datos de los sistemas nuestros cuáles son las posibles fallas que puedan tener de forma predictiva. Esto genera obviamente optimización de procesos y nos hace un importante impacto en la reducción de costos. Esto también se traslada obviamente a los usuarios con tecnologías 4.0 y con tecnologías de avanzada en transformación digital, como por ejemplo una migración fuerte, cada vez más estable, más eficiente a la superaplicación de Cívica. Claro. Que cada vez está funcionando mejor, muy bien, cada vez está funcionando mejor. Los mayorcitos estaban un poquito inquietos. Claro, y nosotros hemos permanentemente escuchado a la gente, mejorado la aplicación, la forma de registrarse, la forma de utilizarla, y vamos a seguir trabajando en eso, permanentemente sacando nuevas versiones para que la gente se sienta cada vez más cómoda y la experiencia sea más agradable al usar la aplicación. Y hay una buena noticia, es que ahora alrededor de septiembre-octubre de este año, vamos a tener muchos más validadores que van a reconocer el QR. Qué bien. Entonces uno se puede apartar. Buenísimo. Entonces este tipo de cosas nos generan eficiencia en los procesos y son estrategias ya internas para poder optimizar y bajar esos costos que necesitamos. Gerente, si bien hay un balance que nos indica la recuperación de más de un 32% de los usuarios, pero usted nos dice que aún falta el 10% de lo que era más o menos 2019. ¿Qué pasó con ese 10%? ¿De pronto el teletrabajo está influyendo? Qué buena pregunta, porque el teletrabajo, y empiezo por ahí porque esa es tu idea inicial, no ha sido el impacto más grande. El teletrabajo lo desempeñan sobre todo personas que trabajan en áreas administrativas y oficinistas, y el metro transporta en su gran mayoría, casi en un 90%, estratos 1, 2 y 3, que desempeñan labores no teletrabajables. O sea, yo estoy transportando como metro a los empleados de las fábricas, a los empleados de la construcción. O sea, son empleados evidentemente no teletrabajables. Entonces el teletrabajo no es la principal razón para que tengamos ese 10% de baja. ¿Cuál es la principal razón? La principal razón es el traslado a otros modos de transporte. La gente compró muchas motos, compró vehículos particulares, la gente empezó
eso no es muy bueno, eso obviamente Sí, no es muy claro. bueno, pero la gente también empezó a caminar más, a montar más en bicicleta, lo cual sí es bueno. Entonces algunas de estas traslados a otros modos de transporte bajo gente del transporte público en general, no solamente del metro, y obviamente, y también es lamentable, también nos afecta mucho el desempleo y la informalidad. O sea, cuando la gente no tiene Claro. empleo, obviamente no se moviliza y esto también afecta y marca dentro de ese 10% de reducción estructural de pasajeros que tenemos. Voy a hacer una pregunta tan buena como la de Paula. Vamos a ver para que me califique. La descarbonización. Uy. Ese tema que tanto nos gusta y que el metro ha sido abanderado no solamente en Medellín, sino en América Latina. ¿Cómo ha contribuido? ¿Qué nos hemos ahorrado en contaminación con el metro en el 2021? Tocas un tema, O sea, Juan que Carlos, buena. apasionante. Es muy buena, todas han sido muy buenas. Esa es muy importante desde el punto de vista ambiental. El metro el año pasado le aportó a la descarbonización del Valle de Aburrá 420.000 toneladas de CO2. Uy. El CO2 tiene un valor en el mercado y estas 420.000 toneladas se pueden valorar. Eso está llegando a los 198.000 millones de pesos, el valor de esas 420.000 toneladas que ahorra el Metro de Medellín. O sea, si el Metro de Medellín no existiera, tendríamos en el Valle de Aburrá 420.000 toneladas más de CO2 circulando en nuestro aire, contaminando, O sea, obviamente, sería generando. peor la situación que tiene hoy la pero ciudad. por Dios, claro, Claro. no solamente por ese contaminante de CO2, que bueno, genera es un efecto de cambio climático, pero también contaminantes que son peligrosos para la salud, que son 23.166 toneladas, lo que el metro ayuda a reducir, de partículas PM2,5, de compuestos de sulfuro, nitrógeno, etcétera, que son peligrosos para la salud y que generarían enfermedades cardiovasculares y respiratorias adicionales. Si se valoran todas estas externalidades positivas del metro de Medellín, como lo que acabamos de hablar, pero también los impactos sociales importantes, porque cuando yo hago transbordo sin tener que pagar otro bus, antes recuerdas, pues tú que eres un poco más de esa generación, que uno para llegar, no, porque las niñas, pues yo no sé si existían cuando el Gerente, yo metro le se decía una inauguró. cosa, hace 27 años empezó la operación del metro, ¿cierto? Sí, señor. Yo tenía 15 añitos en Bueno, perfecto. Antes teníamos que viajar para ir a otro sitio de la ciudad, pagar 2 veces, Bájese, compre bájese y tiquete. vuelva a Sí, pagar. así es. Eso hoy con el metro no existe y todas esas ahorros en las integraciones, sumando eso, sumando la accidentalidad que se reduce, sumando las enfermedades que se reducen también. Esto impresionante la cifra del año pasado, del año 2021, 3.8 billones de pesos valdrían todas estas externalidades si el metro no existiera. Claro. O sea, nosotros no somos una empresa que podamos entregarle un cheque a la ciudad o al departamento Por como ese lo valor. hacen empresas públicas de Medellín. No podemos entregar ese dinero porque nuestra tarifa es regulada, pero le estamos entregando a la sociedad un cheque socioeconómico ambiental Total. de 3.8 billones de pesos el año pasado. Y esto viene repitiéndose durante 27 años. O sea, el metro lo pagamos hace muchísimo tiempo. Hemos pagado muchísimos metros. Por más que digamos que el metro ha sido una obra costosa, que lo es, Sí. se paga definitivamente desde el punto de vista socioeconómico ambiental. Gerente, ¿qué tan juiciosos seguimos siendo con la cultura metro? Porque, pues lamentablemente, en los últimos años hemos visto que por las aglomeraciones, por esas horas pico que son difíciles, a veces es un sistema pues donde se vive lo que no es la cultura metro. ¿Cómo seguimos en ese sentido? Las preguntas están siendo cada vez más buenas y más encantadoras. Qué A ver, reto. mira, la cultura metro debe entenderse, y así la tenemos desde hace 33 años entendida en la organización, debe entenderse como un modo de relacionamiento positivo, modo de relación positivo consigo mismo, con los demás y con el entorno. Esa definición no es la definición de cultura ciudadana. La cultura ciudadana hace parte de la cultura metro, pero la cultura metro va muchísimo más allá porque es un modo de relación positiva. Efectivamente ha habido problemas con la cultura ciudadana, no con la cultura metro. La cultura metro sigue viva, sigue vibrante, sigue actual, tiene ese fundamento filosófico y romántico, digámoslo así, del amor al otro y el amor a sí mismo. Lo tiene y lo mantiene y esto nunca cambia a pesar de las generaciones cambiantes y de los intereses cambiantes de la sociedad y las nuevas generaciones, pero sí hay que tener en cuenta que como elemento importante de la cultura metro está también la cultura ciudadana, porque cultura ciudadana es modo de relación también, en ese caso modo de relación con los otros. Pero
efectivamente, yo creo que la cultura metro ha venido también evolucionando para poder reconocer que la cultura ciudadana también hay que acompañarla, arroparla y que pueda seguir siendo lo que la gente inicialmente reconoce, que es el cumplimiento de la norma. Insisto, esa es una parte solamente de la cultura metro, el cumplimiento de la norma. Cultura metro también, por ejemplo, es en un proyecto, que ahora vamos a hablar seguramente de ello, en un proyecto empezar desde 3 años antes a hablarle a la gente de lo que va a pasar en el proyecto. Eso también es cultura metro, porque es modo de relación positiva con la comunidad que va a ser vecina de un sistema de transporte durante toda la vida. Cultura metro también es arte, expresiones artísticas y culturales. Cultura metro también es educación, ¿cierto? Cultura metro también es como es adentro es afuera. O sea, si ustedes ven las estaciones limpias afuera, ustedes entran a un taller del metro o una oficina del metro, se ve igual que las estaciones, como es adentro es afuera. Todo esto es cultura metro. Entonces, sí, ha habido problemas con la cultura ciudadana, hemos tenido problemas en el país, definitivamente, de cuidado de los bienes públicos, y allí nosotros tenemos que seguir trabajando, obviamente, pero yo creo que es un tema muy aislado y además determinado y permeado por otros actores, no definitivamente por lo que siente la gente del común frente a los bienes públicos, por lo menos en Medellín. Bueno, gerente, pues se nos va acabando el tiempo. Sabemos que proyectos a futuro hay muchos, por eso seguramente en otra oportunidad tendremos la oportunidad de abordarlos. Lo queríamos conocer pues como ese informe de gestión del año 2021, pero antes de despedirlo, yo quiero que hablemos acerca de ese accidente que surgió hace algunos meses en una de las estaciones del metro. Sabemos que las investigaciones pues vienen avanzando, pero ¿qué acciones se han tomado desde la institución para evitar que otra tragedia de esta suceda? Primero, total solidaridad con las familias de nuestros compañeros y también con los compañeros que hemos trabajado durante más de 20 años con estas personas que se vieron impactadas en el accidente. Nosotros hemos acompañado a las familias, acompañado también a los trabajadores desde todos los aspectos, desde el aspecto psicológico, espiritual, y lo seguiremos haciendo todo el tiempo que sea necesario. Nos ha dolido mucho este accidente. Nosotros entregamos el 18 de febrero a las autoridades, a la ARL, al Ministerio de Trabajo, los resultados de las investigaciones internas. Y ellos pues obviamente tendrán que seguir revisando esta situación y pues para ello existen unos cursos de investigación. Nosotros afortunadamente tenemos registros de cámara, tenemos registros en grabación de voces y sabemos reconstruir qué fue lo que sucedió. Vemos allí pues que hay unos protocolos que por parte de estas personas no parecen haberse cumplido. Eso ya será materia entonces de revisión por parte de las autoridades, pero nosotros ya entregamos todo lo que debíamos hacer y seguimos acompañando la investigación, claro. Bueno, gerente, pues a usted muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Consejo de Redacción y estaremos entonces muy pendientes de ese informe de gestión y de los proyectos que vienen a futuro. Un feliz día. Muchas gracias. Gracias porque...